es un tema apasionante en cuanto a historia, cómo van estudiando, ¿no? Cómo van viendo, cómo van relacionando las enfermedades a unos agentes, ¿no? Por ejemplo, en la hepatitis, poco a poco, cómo fueron descubriendo que había hepatitis A, hepatitis B, no A, no B, que después comenzaron a ver que era una epidemiológica y otra sérica, y van apareciendo más virus, otro virus que vive a expensas de otro virus, que es el Delta, que después se llama hepatitis D, y así. Estas cosas van teniendo su historia. En parásitos también es casi parecido, ¿no? Entonces, en parásitos ah, también comienzan a hacer estudios, van relacionando, van encontrando cosas y hace un poco de historia, ¿no? Ya Aristóteles comienza a ver que algunos parásitos y que algunos niños se infectaban y botaban unos parásitos que parecían esos parásitos a las lombrices de tierra, a lúmbrico terrestres, ¿no? Entonces, de ahí aparece ese término de Ascaris lumbricoides, porque eran semejantes a estos parásitos de tierra. Luego ya van comenzando a aparecer otros tipo de parásitos y fases donde van encontrando los famosos cisticercos, ¿no? Y luego comienzan ya a estudiar poco a poco cada parásito, cómo va su ciclo. Chagas descubre otro que es el tripanosoma. Luego ya descubren de que ahí aparece el plasmodium en sangre, ¿no? Y luego descubren quién es el intermediario. Entonces, poco a poco estos van a crear. Y en el ciclo de Lasker es bien curioso porque comenzaron a darle tanta importancia a esto que querían saber si era cierto esto de que eran parásitos de suelo y que tenían que ver con la formación de estos ascaris, ¿no? Y habían unos que ingerían huevos de ascaris, ¿no? Y después manifestaban sus ascaris y veían que eliminaban. Hay un japonés que se tomó, creo, como 2000 huevos de ascaris y después terminó botando por la boca. Ahí descubren, pues, el ciclo del parásito del ascaris, ¿no? Entonces, y así, esa gente se comenzaba a estudiar esto de los parásitos, ¿no? Interesante, sería una vez revise un poco de historia. En los libros van a encontrar así, cuando hagan ustedes de tema en tema, encuentran estas historias, ¿no? De estos parásitos, cómo los han estudiado. Bueno, para la clase dividimos los parásitos en dos tipos, ¿no? Tiene los famosos helmintos. Helmintos son los multicelulares, ¿no? Y los otros son los protozoos, que son los unicelulares. Dentro de los helmintos tienen ustedes el nemátodo. Todo tiene raíz griega, ¿no? El nemátodo es que tiene aspecto de hilo. El tremátodo es el que es plano, que tiene ventosas, ¿no? Y los céstodos son los que tienen la forma de cinta. Dentro de los nemátodos, ustedes tienen al famosísimo, pues acá casi todos están los que nos producen más trastornos en los niños, ¿no? El enteroides, el ascar, el tichura tichuri, ¿no? El ancilostoma duodenales, esos son los que nos producen más daño. Tremátodos en los niños no hay mucho, es más es en adultos, ¿no? Están la fasciola, el paragonimus, el clonorquis. Y en los céstodos también están los que intervienen en pediatría, las tenias. Esos son los que encontramos en cuanto a los helmintos. El otro son los protozoos unicelulares y tienen a las amebas, ¿no? Las amebas, la más agresiva que tenemos es la entamoeba y tener en cuenta que tenemos comensales, ¿no? Estos parásitos comensales que a veces confunden. Una cosa es entamoeba histolítica y otra cosa es entamoeba coli. Entamoeba coli, a veces dan en los exámenes, aparece examen de ese y dice, no, presencia de entamoeba coli, le dan tratamiento. Eso no requiere tratamiento. Son comensales que no nos hacen daño. Pero ojo, ya se está hablando de que estos comensales, cuando crecen en buena cantidad, hacen un poco de trastorno, por lo tanto, habría que darle tratamiento. Uno de ellos es abajo el que ven ustedes, el Blastocystis hominis, que aparece en las heces y en cantidad. Cuando tomamos examen de eso en los niños, vamos a encontrar eso.
Y resulta que estos cuando tienen buena cantidad te producen cuadros así semejante a la yardia, un poco de diarrea de vez en cuando, fastidio por acá. Le das tratamiento y mejoró. Entonces, lo que se está viendo ahora, tratando de que cuando yo encuentre en mis 3 muestras de heces que tomo estos comensales, posiblemente darle el tratamiento. Eso está todavía en propuestas, ¿de acuerdo? Pero ya algunos lo están haciendo en forma particular. Pero tener en cuenta, una cosa es Endolimax nana y otra cosa es el Immunolepis nana. El Immunolepis nana, si es patológico, el Endolimax nana es un comensal. Entonces usted va a encontrar estos términos, estos nombrecitos en la consulta, cuando ustedes lleven a los pacientitos pediátricos más adelante. Flagelados, ¿no? Los flagelados, aquellos que tienen flagelo, tienen ustedes a la giardia, ¿no? Que es la más común, que es la que nos produce trastornos de digestión, nos hace mucho problema de digestión. Esto se ve con más frecuencia, ¿no? En los niños, en los nidos. En los coccidios, no tenemos mucho en cuanto a niños, ¿no? Pero acá están las ciclosporas, las isosporas, todas esas cosas. En los ciliados, ciliados viene de párpado, pestaña. Son protozoos que tienen cilios en todo en alrededor, ¿no? Y otras. Entonces, en las 2 primeras partes vamos a ver los helmintos, uno, y algunos protozoos. Asca lumbricoides. Miren ustedes la forma, son como las lombrices de tierra. Por eso fueron llamados lumbricoides. Esta es la helmintiasis más frecuente. Esta es la que vamos a encontrar con mayor cantidad en la infancia, ¿no? Y no solamente acá, sino en todo el mundo. Es la que abunda más. Esta es una característica, y ustedes lo han visto ya en parasitología, ¿no? Donde la hembra mide más que el macho, es más grande que el macho. En la mayoría de los helmintos, las hembras tienen más talla o más longitud que el macho, ¿no? Miren ustedes, una hembra puede producir 200.000 huevos al día, ¿no? La hembra produce 2 tipos de huevos, el fecundado y el no fecundado. El fecundado es el que va a generar todo este ciclo que vamos a ver. El no fecundado no, ahí queda en el ambiente, ahí no sigue el ciclo, ¿no? Ya los gusanos adultos, estos pueden vivir tranquilamente en el intestino delgado de 1 año hasta 2 años y están ahí metidos, ¿no? Y van copulando, copulando, copulando y van soltando sus huevitos. Estos huevos afuera en el ambiente pueden estar, pero años y años, siempre y cuando su temperatura sea adecuada. No es en ambientes fríos, en climas fríos, no hay mucho en cuanto a esto, no viven estos parásitos, ¿no? Más son cálidos. Entonces, tener en cuenta que este es el parásito más frecuente. Em, Estos tienen 4 estadios, estos parásitos. Entonces, el huevito, ¿no? Contiene una larva del primer estadio, ese huevito que se ha liberado en la tierra. Este huevito comienza a hacerse más infectante. Una vez que es infectante, ya pasó a la segunda fase, al segundo estadio. Este es el que ya se ingiere, el infectante, es el que ingresa y sale en el duodeno. De lo que va a salir es la larva infectante, ¿no es cierto? Entra por el intestino, penetra el intestino, ¿no es cierto? Y se va al sistema porta. Llega al sistema porta y ya se convierte en una larva de tercer estadio. Y de ahí por sangre llega hasta los pulmones, va a los alveolos, ¿no? Y por los alveolos siguen la vía respiratoria, comienzan a ascender, ¿no? Y llegan nuevamente por vía respiratoria, pasando por la glotis, se degluten otra vez y llegan al intestino delgado y ahí se convierten ya en las larva todavía de cuarto estadio, y después ya por crecimiento llega ya a formar a ser el adulto. Todo esto es el famoso ciclo de el ingreso que llega, va por vía sanguínea, va a llegar al pulmón, en el pulmón pasa nuevamente a ser digerido y llega otra vez al intestino. Ese es el famoso ciclo de ¿no? Y el cuadro que te hace por estar dentro del pulmón es el famoso síndrome de Löfgren. ¿No? Listo. Ese es un síndrome que se va a ver también en otro tipo de parásitos. ¿De acuerdo?
Eh, Estos nunca, no es como los otros parásitos que se fijan a la pared, no se fijan, no tienen ahí más. Entonces, estos crecen en cantidad que hasta pueden producir obstrucción intestinal. Dentro del intestino forman unos ovillos y pueden producir obstrucción intestinal, ¿no? Ese es el famoso ciclo de, ¿no? Ahora, el cuadro que ustedes van a tener en cuadro, esto es que depende mucho de cuántos parásitos tienes, porque buena cantidad son asintomáticos de los pacientes cuando hacen cuando tienen estos parásitos, ¿no? Pero si ya es demasiado, depende también a dónde van a hacer cuadros, obstrucción intestinal, van a hacer ictericia, esas cositas. Miren ustedes en el ciclo, los huevos no fertilizados no van a hacerse. Los fertilizados son los que van a seguir y hacen todo este ciclo de los ingresan, van por vía sanguínea hasta el pulmón y luego digeridos otra vez y llegan al intestino delgado. Esa es su ruta, el famoso ciclo de los. Tener en cuenta que hay otros ascaris que podemos presentar acá. Hay ascaris que tienen la misma forma, que tienen las mismas características. Hasta en los exámenes, ¿no? De uno lo lee y todas esas cosas, se encuentra que esto es bien parecido, ¿no? Y resulta que es el ascarizum, el del cerdo. El ascarizum se está diciendo que aparentemente no es que sea una infección cruzada, sino que este es el mismo ascaris del humano, pero que transmite en el cerdo. Por lo tanto, están hablando de que estos pueden coexistir o puede haber una infección cruzada. Y también hay un ascaris en los perros, pero eso tiene otro nombre. Ahí no me acuerdo ahorita, pero empieza con ba, ¿no? Pero la cosa es que también es ascariasis, es un ascaris del perro. Es así, puede ingresar en los niños y puede producir daño cerebral. Entonces, existe coinfecciones con otros ascaris. Antes solamente era ascaris para humano y ascaris de animal. Pero así como el virus que está apareciendo y están ya habiendo un COVID con el humano, igual están haciendo estos parásitos. Hay que tener en cuenta con eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde vienen estos? ¿Cómo nos infectamos? De hecho, que es mano sucia, todo lo que sea el suelo es, ahí está. Y por lo tanto, ¿quiénes son los niños que más juegan en el suelo? Estos que están de 2 años a 10 años, que esa es su vida, ¿no? Y ya después, un poquito mayor, estos ya tienen un poquito más de cuidado, entonces ya no se infecta mucho. Esto más está entre los niños de 2 a 10 años. Existe portador sintomático, como he dicho. En nuestra clínica vamos a ver que hay asintomáticos, por lo tanto, no hay síntomas, pero están excretando los huevos, ¿no? La clínica, os he dicho, ahí está, la mayoría son asintomáticos. Su incubación es de 10 a 14 días y depende del sitio, en qué momento lo estamos tomando, a hacer las manifestaciones. La pulmonar, es el ciclo de los que hemos dicho, ¿no? Te hace una neumonitis eosinofílica, el síndrome Loffer. Entonces va a haber tos, dificultad respiratoria, no hay un espasmo bronquial y ustedes van al examen y encuentran una eosinofilia. Ese famoso síndrome de Leffler. Intestinal, el parásito te hace un fastidio, una cosa que así, como que algo me fastidia, que no me siento bien, y a veces hay un poquito de distensión abdominal, un poquito que de posiciones así medias acá, ¿no? Cuando ya ves no marcaba, ya me va quitando el apetito, ya apareciendo náuseas, diarrea ya más marcada, ¿no? Y nos puede producir, de acuerdo a la cantidad, obstrucción intestinal y otros, como en el dibujito, que se meten, miren ustedes, por la porta, por donde desciende la vía biliar, ¿no? Por ahí se mete y me va a hacer obstrucción, de las vía biliares. Un paciente te hace un cuadro tipo, un cuadro con acolia y estos problemas en cuanto a, como si fuera un cálculo biliar, ¿no? Entonces, mucho depende de la localización. Miren ustedes en una ecografía abajo, y esta es la vesícula, y ustedes se encuentran al parásito. Ahí está el parásito en la vesícula biliar, ¿no? Y acá a la derecha, ven ustedes, hay un ovillo, todo un remolino acá. Este está produciendo una obstrucción intestinal, este es un
una bola, un ovillo de parásitos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo yo diagnostico esto? Bueno, pues lo más común que hacemos siempre es pedir examen de heces. Hágame el examen de heces, ¿no? Es el famoso seriado, porque en una sola a veces no encuentro. Ojo, en 3 muestras, si quiere, encuentro un 90%. En una muestra, entraré pues el 30% más o menos. Entonces, de preferencia, pedir 3 muestras de heces y ahí van a aparecer los huevitos. Van a encontrar los huevos, ¿no? Em, Luego también tienen ustedes el estudio ya inmunológico. Entonces pueden pedir inmunoglobulinas y en la radiografía, si lo tengo por intestinal, voy a encontrar este tipo de cosas. Entonces, esto es ah, la forma como estos parásitos intervienen. En realidad no se fijan, no me hacen anemia, nada, pero sí intervienen en los niños, más que todo, en su nutrición. ¿Mm? El tratamiento, casi todos los helmintos, ustedes de acá adelante van a ver, los tratamientos de elección son albendazol, mebendazol, albendazol, mebendazol, ¿de acuerdo? Mientras que para los protozoos casi siempre es metronidazol. Entonces ustedes al dar tratamiento con albendazol se van a limpiar una buena cantidad de helmintos. Al darle con metronidazol una buena cantidad de protozoos. Entonces acá el tratamiento van a ver ustedes que esto es más frecuente albendazol o mebendazol. Es dosis única, nada más, ¿no? Menores de 2 años, 200 miligramos, y para los mayores, 400, en una sola toma, suficiente. Y prevención, el asunto está en que hervir, ¿no? Para que eliminen todos estos huevos que haga. Limpieza, limpieza de manos, lavado de manos, y se propone en algunos sitios donde existe mayor incidencia, zonas epidemiológicas de Ascaris, dar tratamiento a la población. Acá no lo hacemos. En Europa sí hay algunos países que hacen esto, ¿no? De acuerdo a la zona que tienen, ah, de mayor incidencia o prevalencia de Ascaris. El otro parásito, miren ustedes, pequeñito, ese es un ano, son los enteroventriculares o famosos oxyuros. Igual, la hembra mide más que el macho, ¿no? Esta también produce huevos, pero en menor cantidad que el ascaris. ¿No? Igual se transmite mano-boca. Lo interesante de esto, que vamos a ver en su evolución, es que estos, los huevecitos, la hembra lo va a dejar en el orificio anal. Por lo tanto, va a caer, ¿no? O por el rascado que se hacen los niños, esos huevecillos caen a la sábana y por lo tanto puede producir contaminación a la familia. Este es el que produce mayor contagio intrafamiliar. Por lo tanto, si yo tengo paciente con oxiuros, tratamiento para toda la familia. ¿De acuerdo? La transmisión hemos dicho que es vía mano-boca. Hay una suposición o es una propuesta en cuanto a que posiblemente podría ser también por inhalación. Es decir, yo agarro la sábana, o voy a tender la cama y sacudo la sábana, entonces estos huevecillos están en el aire, por lo tanto yo puedo inhalar. Entonces es una teoría de que por inhalación también yo puedo obtener este parásito. ¿De acuerdo? Esto es más frecuente ya entre niños igual de 5 a 10 años. Esto, hemos dicho más es contacto, ¿no? Contacto de suelo, contacto de mano sucia. Y estos, los niños de 2 años son los que son más juguetones. Entonces estos son los que de ahí para adelante son los que van a infectarse siempre. Entonces, si estamos viendo de 2 a 10 años Ascaris, de 5 a 10 que es la frecuencia de enterobios. Pero menores de 2 años es un poquito raro los parásitos, ¿no? Por eso que casi nosotros cuando dicen, doctor, queremos hacer el examen de ese al niño, ¿qué edad tiene? ¿Un año, año y medio? No, no lo saques, porque no es tanto. No es como el niño de 2 años que ya corre, ya ese se mete por todos los sitios y es un mataperro y ahí comienza a infectarse con todo estos virus, bacterias y parásitos. Entonces eso sí les va a caer. Si ustedes van a un consultorio pediátrico, lo que van a ver ustedes con más frecuencia son niños entre 2 a 5 años. Eso es lo más frecuente. De 10 años para adelante ya muy raro van los niños. Ya tienen inmunidad, ya se cuidan mejor, ya tienen su sistema de limpieza. Estos
¿no? El, las larvas que tiene el huevo van a llegar al intestino delgado y ahí se quedan, ¿no? Y estos se van, se pegan a la mucosa, pero la hembra es la que se despega y va y migra hacia la zona perianal, especialmente en la noche. En la noche, aparentemente es que se relajan un poquito más los esfínteres, por eso puede migrar más fácil. La teoría que por qué va hacia el ano es que aparentemente necesita mayor oxígeno la hembra. Entonces va la hembra, deposita, ¿no?, sus huevos en todo en todo el ano, y por lo común se dice que la hembra muere. Es decir, la hembra bota los huevecillos y se muere, ¿no? Algunas teorías dicen, oye, pero hay reinfección. Entonces, bueno, reinfección aparentemente es porque esto vuelve a ingerir, ¿no?, los huevos, ¿no?, y vuelve a infectarse. Pero teoría, que hubo un tiempo, pero parece que ya fue desechado, es de la retroinfección, es decir, que el parásito, la hembra, regrese nuevamente y haga otro ciclo. Esto aparentemente debe de que regrese y haga otro ciclo porque el huevo está afuera ya prácticamente, es cuando regresa y tiene algunos huevos dentro y por vía de vómito, esas cosas, regresa y va nuevamente hacia el intestino delgado y comienza a crecer esta vez el huevo. No hay mucho en cuanto a teoría, pero se hablaba de esa famosa retroinfección. Y un test igual que lo otro, hagan huevo, ingieren los huevos, sueltan las larvas en el intestino y ahí se quedan y comienzan a producir su cuadro. Ahora, ¿cuál es la clínica de esto, no? La clínica, mucho se habla del bruxismo. Como he dicho, la mayoría de los parásitos son asintomáticos. El bruxismo se habla de que casi todo el mundo es doctor, le rechinan los dientes, pero en realidad así netamente como signo de bruxismo para parásitos no es muy patognomónico, ¿no? El bruxismo parece que no tiene mucho que ver con los parásitos. Sí con el niño hiperactivo, sí con ese niño que es muy movido, que está, pero que su cerebro está que vuela. En los niños hiperactivos, eso sí tiene más bruxismo, ¿no? Pero bruxismo en parásitos todavía sigue en duda. No hay mucha relación, pero la mayoría marcan eso, ¿no? Que sí, tiene rechino de dientes, debe tener parásitos. Tampoco hay eso de que come muchos dulces, por eso tiene parásitos, ¿no? Son cosas que ustedes le van a decir los padres y van a venir con esto. La sintomatología, entonces, más es en la zona local, primero, donde están los residuos, entonces da prurito. Entonces, un prurito renal que generalmente da en las noches. Le pica porque ha migrado el parásito en la noche y ahí está produciendo picazón. Esta picazón hace de que el chiquito esté que se rasque y pueda producir lesiones en el ano, ¿no? Y como está que le pica, no duerme bien ese niño, entonces está fastidiado ese niño. Ya una vez que empiece todo este cuadro de ingesta de huevo y toda la larva que ya, por presencia de larva en el intestino, va apareciendo síntomas abdominales, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En las mujercitas, estos parásitos estas larvas que están en el ano, porque ojo, en 6 horas ya salió, ya se convirtió en larva, ese huevecillo, estas larvitas van y se meten a la vulva, ¿no? Se meten a la vaginita y producen en las niñas una vulvaginitis. Tanto así que puede llegar inclusive hasta salpingitis y en caso se ha visto hasta cuadros de peritonitis, ¿no? También produce trastorno de mala absorción, especialmente, ¿no? Por baja de zinc, de cobre, ácido fólico, entonces el niño comienza a tener un desarrollo, un crecimiento anómalo, ¿no? Entonces no gana mucho peso, no gana mucha talla. Entonces niños que tengan ustedes con bajo peso, baja talla, búsquenle parásitos, porque esos siempre están metidos ahí. La yardia especialmente, que es otro. El diagnóstico, eso es lo que se hace lo más común, tomar una pruebita donde se le pone una cinta adhesiva en el anito y esa cinta lo colocan ustedes a una lámina, ¿no? Y ahí ustedes van a ver eso. La otra son unas torundas donde captan todo estas larvas, huevecillos, ¿de acuerdo? O la otra es el examen directo, o sea, ustedes agarran a medianoche
abren el anito y van a ver estas pequeñas cositas ahí. Es un signo. El otro es examen de ese que se hace directo. Ojo, con el examen de directo, siempre hemos dicho pedir mayor cantidad de muestras. Las tres muestras clásicas que hacemos. En este caso, por ejemplo, en tiroides, 90% de los casos con tres muestras. Con una muestra hasta 50 podemos llegar. Y, como todo parásito, va a aparecer eosinofilia. Tratamiento, igual hemos dicho, todos los helmintos, mebendazol y albendazol. En este caso, sí va para la familia. Entonces, albendazol es 400, dosis única. Ya hemos dicho, menor de 2 años, si es que hubiera menor de 2 años, que es raro, ¿no? Se le da 200 y esto sí se repite a los 15 días. Y prevención, hemos dicho para toda la familia, no se olviden, acá sí las ropas, las sábanas, si es que pueden ustedes servirlas mejor y de preferencia dicen, según la teoría de inhalación, no sacudir. Trichuris, este es otro parásito. Este es el famoso látigo, el gusano látigo. Este tiene pues un tremendo, un flagelo enorme, ¿no? Y esto también, niños de 2 a 5 años. Entonces, se dan cuenta, casi todo está alrededor de 2 a 10 años, de 2 a 10 años los parásitos estos que están entrando. ¿Por qué? Por el estado mismo de los niños, que tienen esa tendencia a estar jugando con la tierra, ¿no? Este parásito vive en el ciego, ¿no? En el colon, ¿no? Ojo, eh, esto se fija y comienza a producir anemia, ¿no? Entonces, este es un gusano que sí nos hace más daño que los otros. Igual es ingesta de huevos, ¿no? Estos vienen de la tierra, estos necesitan la tierra para hacerse este infectante, por si acaso. Entonces, por eso la llaman los geohelmintos, ¿no? Em, esta larva se libera en el intestino delgado, llega hasta el colon y ahí se enclava. Y ahí producen la inflamación y producen anemia. Entonces van a producir, estos se excretan sus huevos, ¿no? En las heces, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta, estos parásitos nunca van solos. Trichura se asocia con ascaris, así como ustedes, por ejemplo, en Torch, toxoplasma se asocia a VIH. Sífilis se asocia a VIH. Acá, ascaris se asocia a trichuris. Buscar, como siempre. Clínica son asintomáticos, la mayoría, pero ya depende de la cantidad de parásitos donde ustedes van a encontrar la sintomatología. Si estos llegan al colon, se fijan y se enclavan ahí, comienzan a producir, estos consumen la sangre, succionan la sangre y van a producir anemia. Este es uno de los parásitos, junto con el ancilostoma, que producen anemia. En el caso de trichuras, 0,005 litros por sangre por gusano por día succiona. Mientras que en el ancilostoma es 0,05, ¿no? Por día. Entonces, producen anemia, producen distensión abdominal, hay pujo, los niños comienzan a hacer pujo, y este pujo los lleva a hacer hasta prolapso rectal, ¿no? Como hay fastidio, estamos hablando de anemia, si así nomás de por sí, porque los parásitos hacen competencia con los alimentos para los niños, por la anemia, peor todavía, nos va a alterar el desarrollo y el crecimiento, ¿no? El diagnóstico es buscar los huevos en las heces. Igual, para todos nosotros pedimos, pero acá la única característica es de que sus huevecillos tienen un aspecto de tonel, de barril. Esa es la característica. Y siempre hablamos de eosinofilia, como todos los parásitos. Entonces, el helminto que produce anemia es uno, el trichuras, y después vamos a ver el ancilostoma. Tratamiento de lesión, otra vez, mebendazol. Mebendazol simulado cada día por 3 días y listo. Ese es el tratamiento para la trichuris, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hasta ahora vamos viendo que casi todos los tratamientos son albendazol, mebendazol, pero hay que tener cuidado porque estos tratamientos también tienen efectos colaterales que vamos a ver más adelante.
Las uncinarias, este es otro tipo de parásito. Acá tienen ustedes anatoma duodenal y el Necator americano. Son los dos. Tienen el mismo ciclo, tienen las mismas características, ¿no? Una diferencia suave por otra que hay. ¿Y cómo se diferencian? El Necator tiene una placa cortante, mientras que el ancilostoma tiene dientes. Esa es la diferencia que ustedes van a encontrar, ¿no? Y la otra va a ser que también el ancilostoma puede entrar por vía digestiva. El otro más es por vía de piel, ¿no? Entonces, estos son parásitos que tienen dos tipos de larva, la rhamnitoide y la filariforme, y esa es la que se va a convertir en adulta, y estos son los que, viviendo en tierra, en la humedad, es donde van a infiltrarse hacia la piel, ¿no? Ingresan por la piel o, hemos dicho, al centro duodenal, que puede ser ingerida. Ese es el otro mecanismo que tiene el duodenal, pues se llama duodenal, ¿no? Una vez que penetran a la piel, van a la vía linfática. Por lo tanto, llegan a la circulación, llegan al pulmón, igual, del pulmón pasan los alveolos, ¿de acuerdo? Estos son deglutidos nuevamente y llegan al duodeno, ¿de acuerdo? Y ahí ya comienzan a crecer estos adultos y lesionan también. Este es otro que lesiona. Y miren ustedes, dice, consumo de sangre por gusano es de 0,05 por día, mientras que el otro, el Tichuris, era 0,005. Este produce más anemia que el otro, ¿de acuerdo? Entonces, estas uncinarias también tienen el famoso ciclo de Loss y producen el síndrome de Leffler, ¿no? Causa más importante de anemia parasitaria, las uncinarias. Luego le sigue Tichuris. La clínica, de acuerdo igual al otro, de acuerdo a dónde está yendo, si es por piel, va a tener todo su síndrome de larva migras, que es en donde va avanzando, va picando, se pone rojo y uno está que se rasca y se hincha, porque estás agarrando vía linfática. Si entro a vía respiratoria, síndrome de Leffler. Y digestivos, ya se fijó, y comienza a producir dolor epigástrico, náuseas, diarrea, anemia, por tanto, sangrado, ¿no? El diagnóstico clínico es ver cómo están, miren ustedes esa línea, cómo está siguiendo. Esos son los signos de que está migrando este parásito, ¿no? Tratamiento de elección, mebendazol, igual. Entonces, todos los elementos, ustedes prácticamente la van arrendando mebendazol. Y decíamos esto, tener en cuenta, por si acaso, hay efectos secundarios de esto, ¿no? Porque hemos visto que como alternativas, o es ivermectina o nitazoxanida. Mebendazol, ¿qué puede producir mebendazol a veces? Diarrea, dolor abdominal, un rash, ¿no? Y neutropenia. Eso produce. El albendazol también te produce fastidios digestivos. Rara vez por ahí cefalea, ¿no? La ivermectina, que tanto hemos usado y también usamos en el COVID buen tiempo, puede producir hasta convulsiones. Y la nitazoxanida, bueno, es otra alternativa que ahora está de moda. A veces los laboratorios te meten, pero en la cabeza esa nitazoxanida por todos lados, ¿no? Produce náuseas, baja el apetito y también un poco de disuria. Entonces, hay efectos colaterales que nos pueden confundir. A veces doy tratamiento y dice, ay, sigue con diarrea todavía, sigue con dolor abdominal. Es por el efecto secundario, ya no es por el parásito. La tenias. Tenia también ustedes tienen dos, tenia sóleo y tenia saginata. Acá, ¿quién es cuál es la diferencia? Por el intermediario. La tenia saginata, su intermediario es la vaca y el sóleo es el cerdo. Son hermafroditas, acá no hay macho ni hembra. En uno solo se está produciendo la diferenciación, el crecimiento, los huevecillos. Estos se van a transmitir, ¿no? Eh, nosotros ingerimos al intermediario, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no cocinamos bien la carne de res o del cerdo, entonces nos estamos metiendo el cisticerco. Si yo ingiero cisticerco, estos van a salir los protoescólices y se van al yeyuno, al intestino delgado. Ahí estos, ya los proglótides, comienzan a
llenarse de huevos. Entonces aparece la cabecita, con los escólices, luego aparecen los prolótides y va produciendo liberación de huevos en las heces, ¿no es cierto? Estos huevos normalmente van a la vaca o al cerdo y comienza a aparecer otra vez el ciclo. Esto tener en cuenta, si yo ingiero generalmente huevo, termino haciendo cisticercos. Si yo ingiero cisticerco, lo que produce es una teniasis. Lo que nosotros comemos generalmente es la carne donde está el cisticerco. Por eso es que tenemos eliminando los parásitos y producimos huevos. Rara vez que nosotros comamos el huevito es donde tenemos los cisticercos en nuestro caso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están las dos especies, sigue lo mismo, ¿no? Y la clínica depende, ¿no? De la cantidad o de fastidio en la inmunidad de la persona. Si tienen problemas digestivos, van a tener dolor abdominal, náusea, metabolismo, los músculos, de acuerdo. Si es que se han metido los quistes, es decir, que usted tiene una reacción inflamatoria, entonces hay un dolor, un fastidio, ¿no? En los músculos. Y si es en el sistema nervioso, depende de la zona donde ha estado y comienza a producir cefalea, signos de hipertensión, ¿no es cierto? Y te produce signos de meningitis. Meningitis aséptica porque aparentemente no hay infección bacteriana, pero te hace todo este signo, ¿no? Inclusive, estos se meten hasta los ojos y pueden aparecer cisticercos en la retina. Miren ustedes esa ecografía, miren ustedes acá a la derecha, cómo encuentro cisticercos en el cerebro, ¿no? Y acá en el ojo hay un cisticerco en el ojo, ¿no? Entonces, esto se puede meter cisticerco en donde exista tejido blando, ahí se instala con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué hago yo? Pido heces y en las heces voy a encontrar los prolótides, ¿de acuerdo? O también le hago el examen. Más que ELISA, el Western Blot. Western Blot tiene mucho más seguridad para esto, ¿no? Y de acuerdo a la sintomatología, trata de buscar las tomografías, ¿no? Las resonancias magnéticas. Acá el tratamiento sí cambia. Acá tenemos uno si yo tengo la teniasis y otro si yo tengo cisticerco. Teniasis, de preferencia placicuantel. ¿De acuerdo? Cisticercos, en cambio, sí tengo que usar, antes, se ha pasado unos 40 años, era quirúrgico nada más. Era entrar y sacar ese cisticerco, que era un problema, porque, ojo, dentro de ese cisticerco están los protoescólesis. Esos que hemos dicho, el escolis va a producir después su prolótide y nuevamente, bueno, entonces, si uno reventaba en plena operación ese cisticerco, diseminaba completamente de mayor cantidad de parásitos en esa zona. Entonces, especialmente en el cerebro, entonces ahí hay mucho cuidado y tienes que sacar todo el quiste, pero de una forma bien suavecita, sacar todo el quiste hay que sacarlo. Peligroso, ¿no? Era peligroso. Ya con el tiempo comenzaron a usar tratamiento médico y ahora ya están usando tratamiento médico, ¿no? Ya no es tan común el uso de cirugía, sino ya están usando más vía oral. ¿Y cuál es el tratamiento vía oral? Albendazol. Albendazol le dan un promedio más o menos de 2 hasta 3 semanas, 4 semanas, ¿no? De albendazol, pero como este está tratando cisticercosis cerebral, entonces la meten también para todos los corticoides. Va asociado a eso. Y lo que va a hacer eso comienza y lo reduce. Y si esto queda en el cerebro, te puede generar como secuela, como cualquier cuadro que ha tenido una cicatriz, te puede dejar hasta una epilepsia en el paciente, ¿no? Cefaleas constantes, pero ya no hay crecimiento, porque acá lo que interesa es que esto crece, crece, crece y comienza a producir el daño. Y ahora vienen los protozoos. Tienes acá la estolítica. Esta es una de las unos protozoos que buena cantidad. Esta es la tercera causa mundial de muerte, por ejemplo, de parásitos, se presenta por protozoos, la estolítica, ¿no? Esta es la única patógena que tenemos. Y ojo, también había blastocistis, este, mm, hablábamos de blastocistis hominis, que era un comensal y que aparentemente también tenemos que dar tratamiento. Esto sí es por ingesta de quistes. Estos quistes se van a convertir en trofozoitos, ¿no es cierto? Estos trofozoitos llegan al intestino, ¿no? Y
van a invadir acá. Ellos tienen unas proteasas, unas cosas que van digiriendo las proteínas, ¿no? Y ahí es donde se queda en el intestino. Algunos se meten y van a otros órganos. Esas son las extraintestinales. Entonces van a producir lesiones en hígado, ¿no? En pulmón, en cerebro. Esos son los famosos amebomas. ¿De acuerdo? Esos son ya la vía de los amebomas cuando ya pasaron por vía extraintestinal a otros órganos. Entonces acá más quedan en la zona del colon y ahí se quedan y van a producir como está irritando, como está produciendo, entonces hace de que aparezca diarrea, pero también estás lesionando, por lo tanto tiene que haber diarrea sanguinolenta. Y esta es una de las características. Diarrea sanguinolenta, busquen ameba, ¿de acuerdo? ¿No? Los quistes son los que ingresan y recién adentro se van a convertir en trofozoito. Si yo ingiero trofozoito, no produce nada, tengo que ingerir al quiste. La clínica de estas amebas lo pueden tener en la primera fase, si este es eh, de la semana, 2 semanas, el cuadro que está haciendo en el momento, o sea, que está lesionando, entonces hay diarrea con moco, con sangre, hay dolor abdominal, puede aparecer fiebre, ¿no? Y hasta una colitis bien marcada si este es un paciente inmunodeprimido. Pero si este se queda y está buen tiempo, entonces ya me comienza a hacer más daño, entonces ya tengo ya perforación intestinal, una diarrea más marcada, pérdida de peso, ¿no es cierto? Y si es que existen los amebomas, van a producir obstrucción. Entonces, tienen ustedes dos formas, aguda y crónica en cuanto a la ameba. El diagnóstico es buscar estas quistes o sinotrofozoitos. Por lo general, en los quistes lo encontramos en las heces que están formadas, y no, y los trofozoitos más lo encontramos en las heces líquidas. Cuando son las heces líquidas, ahí están los trofozoitos. Ah, la antamueba dispar, ¿no? Se parece mucho a la enfermedad histolítica, tanto así que hasta ahora, cuando en el laboratorio hacen el estudio, van a encontrar que hay una entamueba y dicen, este es histolítico o es de dispar. No es tan fácil diferenciar la entamueba dispar, que es un comensal, con la entamueba histolítica. No es fácil, hay que tener mucha habilidad para esto. Entonces, a veces nos confundimos fácilmente. Entonces, al final me va a llegar como resultado una entamueba histolítica, pero es bien parecido a este comensal. Entonces, yo tengo paciente que tiene diarrea con moco y sangre y encuentro una entamueba dispar, ¿qué hago? Le doy tratamiento porque seguramente que puede ser una histolítica, ¿no? La otra prueba que se hace, bueno, la ELISA o la hemaglutinación. Esto, encontrar los niveles de aglutinación, pero generalmente no me aparece en los primeros días, ¿no? Generalmente en la primera semana y lo puedo tener por tiempo después y encuentro los niveles de hemaglutinación elevados ahí. Tratamiento, hemos dicho, los protozoos, metronidazol. En la primera parte casi todos eran mebendazol, albendazol y mebendazol. En esta casi todos son metronidazol, ¿no? El otro, que también lo tenemos en cantidad y este frecuente en los niños, este es a cada rato y que nos da trastornos de mala absorción, giardia. Giardia intestinal, ¿no? Este es el que va a encontrar ustedes en los niños, eso vamos a hacer diarrea del viajero, también lo encuentran ahí metido, es un protozoo flagelado, ¿no? Esto lo encuentran ustedes igual, en el ambiente, en el agua contaminada, ¿no? Acá dijeron los quistes y también los quistes que liberan trofozoitos. Igual le toman al duodeno, al yeyuno, lo toman al colon, ¿no? No liman, pero ahí comienzan a producir el fastidio, ¿no? Entonces, giardia, como cualquier parásito, puede ser asintomático, te hace gastroenteritis, que solito pasa, ¿no? Y a veces que no estás absorbiendo bien, oye, me siento medio raro porque de vez en cuando me da diarrea y de vez en cuando estoy yendo bien. Esos pacientes que de vez en cuando lo ven que está bien, que por eso hay diarreíta, un poco de náuseas, pasa solo y vuelve a aparecer más adelante, sospechan giardia. La giardia está metida ahí, ¿no? La giardia es contaminación de agua generalmente. Entonces su cuadro tiene usted la aguda, que generalmente es esa donde se produce el cuadro en el momento, en la fase que está en crecimiento, es diarrea. Diarrea te da, como hay mala absorción, hay estatorrea, dolor abdominal, flatulencia, náuseas, vómitos, estas cosas simples como cualquier cuadro intestinal, hasta una virosis puede darte esto,
Es un fastidio. Por eso es que no sospechamos mucho de diarrea acá. Pero ya cuando es crónico, diarrea continua, que va hace tiempo trae diarrea, está perdiendo peso, no está asimilando, digo, acá está apareciendo algo más. Esa es la famosa diarrea crónica ya de los pacientitos. Entonces, acá ya sospechamos en diarrea. Y el diagnóstico, buscar en heces, igualito que el otro, ¿no? Buscar igual que la meba, heces formadas, están los quistes ahí. En heces líquidas están los trofosoditos, ¿no? Y como esto me está alterando la absorción, búsquenle. Tenemos opciones, especialmente lactasa, o sea, sustancias reductoras en heces, y van a encontrar ahí, ¿no? En algunos casos en que no encuentro, se hace el aspirado duodenal, le meten una capsulita y lo mandan que se lo trague y eso va a llegar hasta el duodeno y ahí nuevamente jalan y van a encontrar. Entonces eso, pero es un poquito fastidioso, ¿no? Entonces, más nos guiamos por los exámenes de heces y el test de mala absorción. Tratamiento igual, metronidazol, ¿de acuerdo? Acá sí, tener en cuenta que yo puedo estar dando metronidazol, luego doy furazolidona y sigue con estos fastidios y sigue y sigue y sigue, no encuentro. Busquen por si acaso déficit de inmunoglobulina A, ¿no? A veces hay casos en que el paciente tiene y ese pacientito me está haciendo mucho cuadro de giardiasis. A ver, la otra es la malaria. Malaria es un tema muy, muy, muy interesante. Es un tema que te digo, de entidad de salud de un país. Cuando yo quiero estudiar cómo va tu situación de salud, generalmente veo VIH, ¿no? Cómo está tu tuberculosis, cómo está tu malaria. Esos son los indicadores de salud. Malaria es abundante. Este es uno de los cuadros que tenemos en cantidad, y no solamente acá, sino en el mundo. En México hay bastante, en Colombia hay bastante de esto que lo estudian estos casos, ¿no? Entonces, la malaria tiene un ciclo bien especial que vamos a ver acá. Primero que necesitan un mosquito intermediario. Ese mosquito, cualquiera puede ser el famoso, los anófeles, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen los plasmodium ahí metidos. Los plasmodium pueden ser plasmodium vivas, falciparum, malaria ovale, hay varios, ¿ah? Y estas son las más conocidas. De estas, ojo, de estas, el que me interesa, miren ustedes, no solamente yo puedo encontrar, siguiendo el ciclo del mosquito, esto para la malaria, ¿no? Hay una que puede ser transplacentaria, que generalmente es el falciparum o también puede ser el malariae. Estos me pueden generar, por hacer transplacentaria, ¿de acuerdo? Me pueden presentar malaria congénita. No es muy común, pero puede aparecer malaria congénita en un niño. Un niño que nace anémico, ¿no? Con dificultad respiratoria y luego en horas se va haciendo dictérico, casi pareciendo a un cuadro de ictericia em, por RH, me hace todo un cuadro bien parecido y resulta que era malaria. Entonces no es muy común, pero puede producir. Entonces existe por si acaso malaria congénita, ¿de acuerdo? Entonces también no solamente tiene que ser por mosquitos, sino que también hay transfuncionales. Hay que estar atento. Los vectores, los anófeles. Ahí tienen ustedes todos los anófeles que puedan producirnos, ¿de acuerdo? La zona donde es más en la zona norte. Zona norte y tirando para selva es donde encontramos mayor cantidad de malaria. ¿Ves? Loreto, Amazonas, Tumbes, ¿no? Esa es la zona donde encontramos en mayor cantidad. El anófeles tiene su ciclo, ¿no? Primero está el huevito, luego pasa a ser larva, ¿no? La larva, cuanto más temperatura, más rápido eclosiona, ¿no? Deviene una pupa y luego se convierte en adulto. Y en adulto, la pupa es acuático y el adulto ya está fuera, ya es el mosquito. Esta tiene, la malaria tiene dos ciclos. Tiene un ciclo asexual, ¿de acuerdo? Y tiene un ciclo sexual, la malaria. Entonces, la fase asexual la da en humano. Y el humano inclusive va a producir dos etapas en esto. Tienen ustedes dos etapas. En la fase asexual,
El mosquito pica. En la saliva tiene el mosquito, tiene sus glándulas, ahí están los esporozoitos de la malaria. Entonces, pica y mete los esporozoitos. Estos esporozoitos se van hacia el hígado, se meten al hepatocito y ahí se transforma en un esquizonte. Este esquizonte, ¿no? Va desarrollando y rompe el hepatocito y libera ya los merozoitos. Entonces, esta ingresa y va al hígado primero. Una vez que libere el merozoito, este merozoito se mete al glóbulo rojo. Una vez que tenga el glóbulo rojo, otra vez comienza a madurar y se convierte en trofoszoito, luego en esquizonte. Este esquizonte nuevamente rompe el hepatocito y va a liberar los merozoitos, pero ya más o menos convertidos en micro o macrogametos. Entonces, en la fase asexual existe la etapa exoeritrocitaria. O sea, primero va al hígado, rompe el hígado, y después ya viene la fase eritrocitaria. Acá en esta ruptura que está haciendo del glóbulo rojo es donde el paciente produce esa famosa fiebre, cuando rompe el glóbulo rojo. Entonces ya tienen, ¿no? Entonces el eritrocito ya tiene ya el micro y el gametocito. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el mosquito? Pica y ingiere el gametocito, ¿de acuerdo? Y en su intestino ya ocurre esta fermentación. Y se convierte en ocineto, que se convierte nuevamente en oquiste, ¿no? Se dividen y ya están nuevamente botando los esporozoitos. Y ya tengo los esporozoitos listos para nuevamente picar al humano. Entonces, la fase asexual está en el humano y la fase sexual en el mosquito. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? Acá va a ingresar, se va hacia el hígado, ¿no? Rompe, por eso se llama ciclo hexaeritrocítico, ¿no? Y luego se mete al glóbulo rojo y ya produce todo esto. Suelta los gametocitos, acá es donde nuevamente pica el mosquito, acá se convierte ya en los ocinetos y nuevamente va a liberar los esporozoitos. Y listo, este es el ciclo. Entonces tienen dos ciclos. Existe una donde puede quedarse en una fase, el famoso hipnozoito. ¿Y quiénes tienen estos hipnozoitos? El vivax y el oval. Esos son los que pueden producir. Si yo encuentro entonces un hipnozoito, ese es un Plasmodium vivax o es un Plasmodium oval. ¿De acuerdo? Los síntomas dependen mucho del género Plasmodium, porque la más agresiva, ¿no? Es la falciparum. La más agresiva es falciparum, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a encontrar acá? La fiebre. Esta fiebre justo se produce por la destrucción de los glóbulos rojos. Ruptura del glóbulo rojo y viene fiebre. Hay cefalea, hay mialgia, hay anemia porque estás destruyendo glóbulos rojos, ¿no? Esplenomegalia y este es prácticamente como un shock, ¿no? Entonces va a aparecer problemas renales, problemas pulmonares, alteraciones neurológicas. Es decir, cuando ustedes tienen un paciente que está haciendo shock, casi de tipo hipovolémico, no hay oxígeno, entonces comienza a aparecer toda la sintomatología. ¿Y cuáles son los criterios que me dicen, oye, esto me está entrando en gravedad mayor cuando ustedes se encuentran convulsiones, cuando la dificultad es respiratoria, cuando aparecen hemorragias, el paciente me está haciendo anemia severa, está entrando en shock, falla multiorgánica, ya, pues este es grave, este paciente me está haciendo gravedad, este es de mal pronóstico. Miren ustedes, generalmente el falciparum es el que hace todo esto, ¿no? Produce falla hepática, edema pulmonar, cerebral, ¿no? Insuficiencia renal aguda y la falla multiorgánica. Esto lo hace más el falciparum. Es más agresivo esto. El diagnóstico, la gota gruesa. Acá, definitivamente gota gruesa. Es el gol estándar, encontrar ahí, ¿no? Y para el falciparum hay unas pruebas de inmunocromatografía, ¿no? Y el otro es el ELISA, el PCR que pedimos. Tener en cuenta esto. Plasmodium vivax generalmente produce la malaria, la fiebre terciaria. Es decir, 1, 2 días, tercer día ya tiene su terciana, ¿de acuerdo? O su fiebre, esa famosa fiebre con escalofríos y todo eso. ¿Está bien? Esa la produce más Plasmodium vivas. Esto
más se meten a los eritrocitos jóvenes, ¿no? Más agarran a los jóvenes. Y si ustedes agarran un eritrocito, van a encontrar ahí la granulación de Schaffner. Entonces, después de 2 días, viene el acceso, viene el paroxismo, ¿no? Pues se llama fiebre terciana. ¿De acuerdo? Hemos dicho parasiparum, es el que produce más alteraciones, el más mortal. Este parasita los viejos, este es el que nos puede dar con mayor cantidad también, que por ahí encontramos, la malaria congénita. Y la malaria, esta es la que puse la cuartana. Este puede decir 72 horas y luego hace su acceso. Mientras que el otro es 48 horas y viene después es terciana, este es cuartana, ¿no? Este le gustan los glóbulos viejos, mientras que el otro era los glóbulos jóvenes. Y acá no encuentra granulación de Schaffner, sino van a encontrar los puntos de Siemann. Esos son las dos características, ¿no? El tratamiento, cloroquina, primaquina, ¿no? Esto es lo que usaba más. Y la prevención es erradicar esto, pero no es tan fácil, pues, ¿no? Entonces lo que se hace solamente es eliminar a los intermediarios. Entonces hay tan famoso DDT, vacunas, sí en estudio, hay pruebas, sí están haciendo, y sí, no sabemos qué pasa, pero ya años que están produciendo vacuna y no sale hasta ahora. La mala lengua dicen que ya encontraron y que las empresas que venden el DDT y esas cosas, ya lo patentaron, ya lo tienen ellos, ¿no? Bueno, ¿será cierto? No sabemos. Y estos son los efectos secundarios que puede aparecer con el tratamiento, ¿no? Miren ustedes, puede haber convulsiones por la cloroquina, ¿no? Igual, la primaquina que usamos igual, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los fármacos producen efectos colaterales. Entonces, no es tan fácil manejar estas cositas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, observación y tener en cuenta. Ah, me olvidaba también que la malaria sí, pues en la malaria ustedes pueden encontrar trastornos de piel, ¿no? Les hace unas alteraciones ahí de un rash, ¿no? Una especie de urticaria. Entonces, eso también se ve en el dengue, ¿no? Entonces, puede aparecer, ¿no? Inclusive hasta en el ascaris también puede aparecer rash, ¿no? Son otras cosas que pueden manifestar, pero no son muy comunes, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, hasta acá la clase de parásitos. ¿Está bien? Sí, doctor. No sé Muy si bien, habrá alguna entonces, pregunta a mis compañeros. Parece que no. Ya hubiesen hablado. ya. Entonces, doctor María debe estar a la espera, me imagino. Ya, muchachos, entonces los veo más tardecito con la práctica con los chicos. ¿Ya? Ok, doctor. Los Muchas veo, gracias. muchachos. Buenos días. No, ustedes, gracias, cuídense, cuídense. Vale,